Hoy es 19 de mayo de 2026. Es martes y por lo tanto aquí estoy yo sentado en la silla repasando las notas que he ido tomando esta semana. Empezando por negocios y dentro de negocios, apartado de inversiones, movimientos de dinero, etcétera, que esta semana tengo aquí apuntadas varias cosas interesantes. La primera es que Isomorphic Labs, que es esta pata de Alphabet que pretende desarrollar la inteligencia artificial orientada específicamente al desarrollo de medicamentos y al descubrimiento de nuevos medicamentos, pues ha anunciado 2,1 billones de dólares, es decir, 2.100 millones de dólares en financiación nueva. Y aprovechando el feliz acontecimiento, Demis Hassabis, que es el capo de DeepMind, ha dicho que la aplicación número 1 de la inteligencia artificial debería ser mejorar la salud humana. Y aquí tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con Demis Hassabis. La principal aplicación de la inteligencia artificial debería ser reducir el sufrimiento humano. Mejorar la salud es una manera que no siempre reduce el sufrimiento. Ahí están los médicos para demostrarlo. Un médico te mejora la salud, así te amargue el resto de tu vida. Pero los médicos, por salvarte la vida, hacen lo que sea, literalmente, incluso arruinártela. Así que espero que la inteligencia artificial en esto mejore la inteligencia natural. Pero vamos, como estamos en el apartado de negocios, nos quedamos con esos 2.100 millones de dólares nuevos para Isomorphic Labs. La siguiente de inversiones tiene que ver con Nvidia, que acaba de pasar esta semana la barrera de los 5,5 trillones americanos, es decir, billones europeos de dólares, de capitalización bursátil. Huelga decir que es la primera compañía en la historia que pasa de 5,5 trillones. No solo los pasó, sino que además siguió subiendo y creo que llegó a tocar los 5,7. No sé si luego ya se mantuvo ahí o se estabilizó un poquito más abajo. Y me acuerdo yo cuando en este podcast, hace no mucho, hace un par de años probablemente, daba la noticia de que había pasado los 3 trillones, luego los 3,5, luego los 4, luego los 4,5, luego los 5. Ya Nvidia, la capitalización de Nvidia es ya como de la familia, porque he hablado tantas veces de ella y siempre subiendo hasta ahora. Tercera de inversiones es que por fin esta semana fue la salida a bolsa de Cerebras. Cerebras, la empresa de fabricación de chips. Subió un 68% el precio de la acción en la salida y llegó a tener una valoración de 95.000 millones de dólares, aunque creo que esta sí que después fue un poquito para abajo. Pero bueno, así las acciones subieron un montón más de la valoración inicial. Como recordatorio rápido, el punto de interés que tiene Cerebras es la tecnología, que yo sepa propietaria, que les permite aprovechar toda la oblea de silicio para hacer los chips. Y como creo que ya hace tiempo que no hablo de esto de las obleas y por qué esto es tan importante, pues hago palanca sobre la noticia de la IPO para explicar rápidamente, porque tampoco soy un experto en diseño de chips, pero la idea es que cuando tú tienes que fabricar chips, coges unas piezas de silicio que se llaman obleas, son circulares, tienen unos 30 centímetros de diámetro, pero no las puedes usar entera porque las máquinas de litografía, que son las que graban los circuitos integrados en la oblea, no pueden tener una exposición de más de, por redondear también, unos 3 centímetros. Eso quiere decir que de la oblea de 30 centímetros tienes que ir haciendo trocitos más pequeños para que luego se puedan hacer las litografías. Por lo tanto, si después vas a necesitar utilizar muchos chips a la vez, vas a tener que coger trozos de silicio separados, conectarlos por cables, para entendernos, aunque no son estrictamente cables, y ahí es donde vas a tener una gran bajada de velocidad, porque toda la rapidez a la que se mueven los electrones dentro del silicio no la puedes mantener una vez que salen del silicio, pasan por esos cables y llegan al siguiente chip. Bueno, pues la innovación de Cerebras consiste en que ellos no trocean la oblea de silicio, sino que hacen las litografías de varios chips en la misma oblea y después conectan cada chip dentro de la oblea con, nuevamente por decirlo así, no cables, sino trozos continuos de la misma oblea de silicio. Eso hace que la velocidad de transferencia entre chips, que fuera de la oblea, en el mejor de los casos, está en el orden de los terabytes, dentro de la oblea se consigue llegar al nivel de los petabytes, que es 1000 veces más que un tera. Así que multiplicas por 1000, de hecho, en el caso de Cerebras, por unos 7000 veces la velocidad de transferencia de datos entre los distintos chips que están en la oblea, frente a la arquitectura tradicional, que es tener a los chips separados fuera de la oblea.
Bueno, pues esa es la gran innovación de Cerebras y de momento parece ser que está, como dicen los americanos, delivering, está cumpliendo lo que prometió porque la salida a bolsa, ya digo que ha sido bastante exitosa. Y la última de inversiones, que también la voy a utilizar para hacer un poco de palanca, porque tiene que ver con Unitree, que es esta empresa china que fabrica robots y que acaba de anunciar que está preparando su salida a bolsa en la bolsa de Shanghái. Si no recuerdo mal, no me apunté exactamente cuál, pero en cualquier caso es una bolsa dentro de China. No van a salir en Estados Unidos de momento, que yo sepa. Y que esperan que en la salida a bolsa la empresa alcance una valoración de entre 6 y 7 mil millones de dólares. Y como digo, voy a aprovechar para hacer palanca porque nunca me he metido mucho en las tripas de los negocios de las empresas de robótica, porque a día de hoy, más que empresas, son como laboratorios ensoberbecidos, son más un ejercicio de desarrollo y de investigación, más que un ejercicio de construir un producto comercial. Pero como Unitree ha anunciado que va a hacer un IPO, pues he pensado que era un buen momento para ver en qué estado se encuentra ahora mismo la que en principio parece la empresa más grande de robots en estos momentos. Bien, para empezar, Unitree tiene dos líneas de desarrollo de robots. Tiene por un lado los robots cuadrúpedos, que son estos que supongo que todos hemos visto en vídeos, que es una especie de perro, pero con un aspecto muy maligno, un aspecto muy de Terminator, una especie de cruce entre perro y Arnold Schwarzenegger en Terminator. Pues por un lado tiene esa línea de cuadrúpedos, estoy hoy fino, y por otro lado tiene la línea de humanoides, que también son los que de vez en cuando incluso yo en el podcast he puesto vídeos y seguro que todos hemos visto más vídeos por ahí porque son muy activos los de Unitree posteando vídeos de sus robots haciendo monerías varias. Una peculiaridad de Unitree es que está muy, lo que se llama en la jerga, integrado verticalmente, que traducido quiere decir que fabrican ellos mismos la mayor parte de las piezas y de los componentes que requieren los robots. De hecho, solamente el 15% del coste total del robot corresponde a piezas que Unitree compra fuera de su propio entorno, de su propio ecosistema. Y básicamente lo que compra fuera son la circuitería electrónica, los chips, la memoria, el almacenamiento, pero toda la parte robótica, los sensores, los motores, las articulaciones, todo eso lo fabrican ellos internamente y luego, por supuesto, lo ensamblan. Y, por supuesto, también desarrollan internamente la pata, digamos, de software, los modelos que después gestionan, controlan al robot. ¿En qué nivel de desarrollo comercial está ahora Unitree? Bueno, pues por lo que he podido averiguar por ahí, han dado una cifra de revenue, de ingresos, en 2025 de 250 millones de dólares, que obviamente si la comparamos con las facturaciones de las empresas de inteligencia artificial generativa es ridículo, pero que para un sector que ahora mismo, como decía antes, está en una fase poquito más avanzada que un laboratorio universitario, pues hombre, no está nada mal. Sobre todo si vemos la progresión, porque 250 millones en 2025 eran 58 millones en 2024, así que está bastante bien. Tienen además ahora mismo una estructura de costes y de precios muy saneada, tienen un margen de un 60%. Esto está un poco a medio camino entre lo que es habitual en la industria de hardware, que está alrededor de los 30 y tantos % de margen, y en la industria de software que está en los 70 y tantos, más o menos el doble en software que en hardware. Con lo cual un 60% estaría a medio camino. Claro, a día de hoy es un ejercicio teórico, porque con unas ventas tan bajas, pues está por ver si puedes mantener ese 60% de margen, si vas a poder crecer con ese 60% de margen, o incluso, quién sabe, si lo vas a poder aumentar en el caso de que tu producto de repente empiece a tener mucho éxito. Así que a día de hoy es un ejercicio, a día de hoy el CFO, para entendernos, puede hacer lo que quiera en la hoja Excel, porque con tan pocas ventas todo va a cuadrar. De ese revenue, de esos 250 millones de dólares en 2025, más o menos la mitad, incluso un poquito más del 50%, vino de los humanoides, que es sorprendente porque hace solo 2 años, en 2023, los humanoides suponían menos del 2% de la facturación de Unitree. O sea que han tenido un desarrollo, literalmente en este caso, exponencial. Y tiene más méritos si tenemos en cuenta que los humanoides cuestan alrededor de $25.000. O sea que no es el típico capricho que le puedes regalar a tu hijo en Navidad porque le ha hecho gracia el vídeo. De hecho, Unitree es el mayor fabricante de humanoides, de robots humanoides
del mundo. Vendió unos 5.500 en 2025 y para que nos hagamos una idea por comparar, empresas con un cierto prestigio como Figure o Agility están vendiendo del orden de unas cuantas decenas o en el mejor de los casos unos cuantos centenares de robots al año. O sea que vender 5.500 es como multiplicar pues casi por 100 o por entre 50 y 100 las ventas de los siguientes que son famosos. Ya no hablo de los que son literalmente 4 tíos en un garaje. Dicho esto, las ventas a día de hoy se concentran sobre todo en el sector de investigación, educación, es decir, laboratorios, universidades. La mayor parte de los humanoides que vende Unitree se los vende a gente que quiere investigar con los humanoides, no que los quiere usar para ninguna tarea diaria. Repito, 75%. Solo el 9% de sus ventas son a clientes industriales, es decir, a clientes que quieren usarlos para que hagan alguna tarea que hasta ahora hacían humanos, y el resto, alrededor del 16%, es para lo que ellos llaman uso comercial, que por lo que he deducido son ventas para demostraciones, para ferias, pues para básicamente, imagínate el típico, no sé, concesionario de coches que para atraer público pues le compra un robot a los de Unitree y pone al robot a recibir a la gente en la puerta. Bueno, pues es una manera, es más una inversión de marketing que una inversión de productividad o de operaciones. Este split de 75% para investigación, 25% para redondear, uniendo los dos de ventas, entre comillas, reales, no para investigación. En el caso de los cuadrúpedos pinta bastante mejor. Ahí solo el 30% es de investigación, el 40% es comercial y el 30% es industrial. Y algún dato más que tengo por aquí que me pareció interesante de Unitree, que el 35% de sus ingresos vienen ya de fuera de China y que su objetivo a 5 años es vender 75.000 humanoides y 115.000 cuadrúpedos al año. E internamente el objetivo es sobre todo, la prioridad es sobre todo seguir desarrollando el modelo de inteligencia que controle al robot. Una cosa interesante de Unitree es que tiene 2 líneas de desarrollo de modelos en las que trabajan a la vez. Por un lado tienen el clásico VLA, el clásico Vision Language Action, modelo de visión, lenguaje, acción, pero por otro lado tienen otro modelo al que han llamado WMA, que es World Model plus Action, es decir, modelo de mundo con acción, que es en el que ellos realmente tienen puestas sus esperanzas. Es decir, ellos creen que lo que realmente va a dar un salto importante en el ámbito de la robótica va a ser conseguir desarrollar WMAs que funcionen mejor que los VLAs, que son lo que hasta ahora todo el mundo está usando. Conceptualmente la diferencia es muy importante. Un VLA funciona un poco por ensayo y error, es decir, el modelo toma una decisión de acción, ejecuta la acción, observa el entorno, ve si la acción ha funcionado bien o no ha funcionado bien y en función de eso decide su próxima acción. La vuelve a ejecutar, vuelve a observar el entorno y así sucesivamente. Un World Model Action, si la parte de World Model está bien hecha y es fiable, permite que el modelo antes de ejecutar cada acción pueda predecir cuál va a ser el estado del entorno, el estado del mundo después de ejecutar esa acción. Con lo cual, lo que puede hacer es corregir sus errores incluso antes de que se produzcan. Por decirlo de una manera así un poco bruta, puede hacer un montón de simulaciones de acciones antes de decidir cuál es la mejor, porque el World Model le va a permitir saber cuál sería el resultado de cada una de todas esas acciones que está considerando sin necesidad de ejecutarlas. Fin con esto del bloque de inversiones y voy a terminar ya también casi el de negocios con una noticia rápida y es que General Motors se une a la lista de empresas que, sea verdad o no sea verdad, atribuyen a la inteligencia artificial una ola de despidos. En este caso, han anunciado que van a despedir a 600 trabajadores del área de IT, que es aproximadamente un 10% del total del departamento, porque según ellos, por un lado, les van a sobrar algunos y por otro, quieren reemplazar y, digamos, cambiar el rumbo de su perfil de contratación hacia personas con perfil de IT, pero que tengan un conocimiento ya más profundo del desarrollo y del uso de la inteligencia artificial. Como ya he dicho muchas veces, en estos casos es imposible saber, salvo que uno haya estado en la reunión del comité de dirección donde se decidió esto, es imposible saber si esto se hace porque realmente están girando hacia la inteligencia artificial o porque le sobraban 600 tíos
y han hecho lo de, mira, ya que vamos a dar la mala noticia de que nos sobran 600, vamos a intentar quedar bien por lo menos y decir que lo hacemos porque somos una empresa avanzadísima. Voy ya con el bloque de desarrollo y como siempre aquí un aparte para los nuevos modelos o versiones que me han llamado la atención. Esta semana solo uno y es un modelo de Datadog que ha presentado la versión 2.0 de su modelo Toto, que lo menciono porque no es un LLM, no es un modelo de difusión, no es un modelo de imágenes, en fin, no es los modelos de los que cada semana hay 50 versiones nuevas. Esto es una familia de modelos para series temporales, de los que hacía ya mucho tiempo que no hablaba, y para que no nos olvidemos de que también hay una rama de la inteligencia artificial que desarrolla modelos para secuencias, para series temporales, pues he pensado que mencionar aquí a este Toto 2.0 de Datadog era una buena manera de rescatar del olvido a este tipo de modelos. Una cosa además interesante es que cuando han presentado al modelo, han presentado también un ejercicio, un experimento que ellos han hecho en el que querían comprobar si para los modelos de series temporales también se cumple la ley de escalas que estamos viendo, que llevamos años viendo, en todo el resto de modelos de inteligencia artificial generativa. Es decir, que el modelo mejora con la escala sin que haya ningún cambio en la misma arquitectura. Para eso lo que han hecho los de Datadog es crear una familia, no solamente un modelo, de modelos de distintos tamaños. El más pequeño tiene 4 millones de parámetros, millones con M, y el más grande tiene 2,5 billones con B americanos de parámetros. Y lo que han hecho es comparar el rendimiento de los distintos tamaños ante las mismas tareas. Y efectivamente lo que han visto es que aquí también se cumple esa ley de escalas, porque cada tamaño es mejor que el anterior, sin ningún cambio en la arquitectura, y de hecho no se ve ningún síntoma de que vaya a empezar a hacer asíntota en el tamaño de 2,5 billones, lo cual quiere decir que según este experimento, que no demuestra nada, a pesar de lo que tanto les gusta titular a los periodistas de un estudio demuestra que, un estudio no ha demostrado nada jamás en la historia de la ciencia, pero un estudio puede ser un indicio de que, en este caso, es posible que si seguimos haciendo modelos cada vez más grandes por encima de 2,5 billones, siguiéramos viendo una mejora hasta no se sabe cuándo. De momento los de Datadog lo que nos dicen es que en 2.500 millones de parámetros, en 2,5 billones, esto no toca techo. Y el otro aprendizaje interesante es que sigue un crecimiento, una mejora continua desde los 4 millones hasta los 2,5 billones. Además de eso, todos los modelos son de pesos abiertos, están ya disponibles en Hugging Face, así que si alguien tiene interés por el desarrollo de la inteligencia artificial para series temporales, puede coger estos Toto 2.0 y hacer sus propios experimentos y sus propias pruebas. Voy ya con las noticias de desarrollo en sí, esta semana 2, que son la primera relacionada con algo que comenté la semana pasada sobre Thinking Machines Lab, la empresa de Mira Murati, donde hablaba de lo que ellos llamaban modelos de superposición, que era un planteamiento muy interesante de hacer que el modelo funcionara en un bucle continuo de 200 milisegundos para que el modelo nunca estuviera, por decirlo así, bloqueado. Cada 200 milisegundos releía el input y reconsideraba el producir un output, con lo cual la impresión de un usuario es que el modelo está continuamente alerta y continuamente interviniendo si es necesario en la acción o en la conversación. Bueno, pues relacionado con eso digo, esta semana he visto un paper del Instituto Max Planck, por supuesto asumo que nos hemos puesto todos en pie, yo sí, cuando se pronuncia el nombre de Max Planck, un tipo brillante por muchas cosas. Estoy tentado de hablar ahora de Max Planck, pero no caer en la tentación. Tengo una gran fuerza de voluntad interior. Bueno, pues el Instituto Max Planck, otra vez todos en pie, de sistemas inteligentes, se llama así el instituto, todo el nombre completo, pues un paper de este instituto, de la Universidad de Zúrich y de la Universidad de Tübingen, que no sé ni si se pronuncia así, paper titulado Multi-Stream LLMs, es decir, LLMs multiflujo, multicanal, multiarroyo, en fin, stream, pues eso, stream en inglés. Y decía que este paper, cuando lo leí pensé, esto en mi cabeza se conecta con los modelos de superposición de Thinking Machine Labs, porque el propósito a mí me ha parecido que es un poco el mismo, es evitar el bloqueo turnista, por llamarlo así, de los modelos tradicionales, donde cuando el modelo está hablando tú no puedes hacer nada, solamente lo puedes parar, pero no puedes interrumpirlo, no puedes aportarle datos nuevos. Y de la misma manera, mientras tú estás escribiendo, el modelo no hace nada. El modelo espera que tú
le digas que has terminado para empezar a funcionar. Entonces, para evitar ese bloqueo de los turnos, ellos identifican como causa de ese bloqueo lo que llaman el stream único de computación. Es decir, ellos dicen que el modelo, la causa de ese bloqueo, es que el modelo funciona solamente con un stream de ida, un stream de vuelta, pero es todo el rato el mismo stream, tanto el usuario como el modelo funcionamos en ese stream único y por lo tanto cuando uno usa el stream, el otro tiene que salirse de él para dejar que lo use la otra parte. Con esa visión, con esa, digamos, con ese modelo de por qué se produce el bloqueo, la solución parece inmediata y es lo que necesitamos son modelos que sean capaces de usar varios streams a la vez. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues, según los tipos de este paper, lo conseguimos entrenándolos ya desde el principio, desde el pre-training, entrenándolos de manera que al modelo le lleguen siempre varios streams de tokens en paralelo. En cada pasada, en cada feed forward, el modelo mete todos los tokens de todos los streams a la vez, los trata conjuntamente y produce también, puede producir, si lo considera oportuno, varios streams de salida. ¿Cómo mantiene la consistencia? ¿Cómo sabe qué token es de cada stream? Pues porque lo que hacen es registrar en cada token los timestamps, los tiempos, los registros de tiempo en los que se ha producido cada token. Con lo cual el modelo los trata en principio como un todo, pero puede saber si lo necesita, el orden temporal con el que entraron los tokens en el modelo. Y con este bonito añadido arquitectónico a lo que es un LLM tradicional, ellos también consiguen, como los modelos de superposición de Thinking Machines, también consiguen que el modelo, una vez entrenado, sea capaz de manejar varios streams a la vez y por lo tanto el hecho de que el modelo esté, digamos, digiriendo lo que tú le has dado en texto, no hace que deje de poder recibir más texto o un comentario que tú le haces con voz o una foto, una imagen que le quieres añadir porque de repente te has dado cuenta de que lo olvidaste, porque el modelo está entrenado justamente para que en cualquier momento puedan entrar streams de varios tipos y simultáneamente. Y la segunda de desarrollo que me ha interesado esta semana es una noticia de Nous Research, nous como nosotros en francés, que han presentado lo que llaman Lighthouse Attention, atención faro, que es una propuesta más, una solución más que se une a una tendencia que últimamente está, yo creo que ya saturada de la cantidad de gente que está pensando en ella, que es cómo conseguir que los LLMs manejen mejor contextos muy largos. Un pasito para atrás, ¿por qué de repente hay tanto interés en conseguir que los LLMs manejen mejor contextos muy largos? Pues por los malditos agentes. Porque los agentes, que están muy de moda, se comen tokens, pero vamos, como un divorciado se come bolsas de Doritos en la soledad de su salón. Un agente para hacer cualquier chorrada se merienda miles o decenas de miles de tokens para hacer literalmente cualquier chorrada. Si estamos hablando de que es algo un poco complicado, entonces ya estamos en el orden de los millones de tokens. Por varias razones. Primero, porque los agentes suelen utilizar modelos de razonamiento, como mínimo como orquestador, y a veces incluso por debajo del orquestador también en algunos. Claro, los modelos de razonamiento suelen utilizar Chain of Thought o similar, que genera un montón de tokens en cada respuesta, porque además de la respuesta en sí está todo el razonamiento interior. Pero es que además de eso, a los agentes muchas veces les metemos, si no toda, al menos parte de la memoria o del contexto externo que necesitamos que tengan para trabajar, también se lo metemos en la ventana de contexto. Así que el agente, simplemente para empezar a trabajar, de repente ya tiene un contexto mucho mayor que el que tendría un LLM en una aplicación de chat normal. Pero luego además el agente, sobre todo en entornos multiagente, tiene un montón de idas y venidas. Un agente le pide una cosa al otro, el otro le responde al primero, el orquestador ve la respuesta que le ha dado el segundo al primero y decide si es buena o mala y se sigue con el siguiente paso. Todas esas idas y venidas y reconsideraciones son tokens y más tokens y más tokens. Así que algo que hasta hace un año era un poco como un adorno de un LLM, el que fuera capaz de manejar millones de tokens, porque entonces lo que se pensaba es, bueno, al final, ¿para qué necesitas un LLM que maneje millones de tokens? Para meterle las obras completas de Tolstoy y después hacer un debate con él sobre la importancia de Tolstoy en la literatura rusa del siglo XIX. Entonces era como, bueno, sí, una curiosidad casi técnica. Pero a día de hoy,
esa curiosidad técnica se ha convertido en una necesidad práctica. Es imprescindible que los agentes puedan manejar ventanas de contexto muy grandes y que las puedan manejar de una manera lo más precisa posible, que no pase el famoso fenómeno del lost in the middle, que sea capaz de manejar un montón de informaciones distintas en el mismo contexto sin mezclar unas con otras, en fin, los típicos problemas que han tenido siempre los LLMs con las ventanas de contexto largas. De hecho, también un aparte rápido para ilustrar este problema de los contextos muy grandes en el entorno agéntico. También esta semana veía un paper de la Universidad de Carnegie Mellon con la de Michigan, Harvard y la Foundations of Cooperative AI Lab, en la que en este paper acuñaban el término memory curse, la maldición de la memoria, porque hacían un experimento con un sistema multiagente al que le planteaban una serie de dilemas sociales, de problemas de dilemas sociales, y lo que advertían es que a medida que el contexto iba aumentando, es decir, a medida que los agentes intentaban resolver el dilema y alargaban la solución, lo volvían a intentar y la repensaban, a medida que el contexto iba creciendo, la colaboración entre los agentes se iba degradando progresivamente. Y ellos teorizaban en el paper que eso pasaba porque a medida que aumenta el contexto, cada agente empieza a dedicarle cada vez más tiempo a intentar ser coherente con su propio pasado. Es decir, tiene una ventana de contexto pasada tan grande que cada vez que tiene que generar un token nuevo, pierde mucho tiempo en asegurarse de que ese token es consistente con todos los que ha generado antes. Entonces, cada vez tiene que dedicar más tiempo a ser coherente él mismo y puede dedicarle, por lo tanto, menos tiempo a cooperar o a intercambiar información con los demás. Y, por lo tanto, a intentar buscar soluciones, digamos, deja de mirar más hacia el futuro y mira cada vez más hacia el pasado, lo que hace que, paradójicamente, a medida que crece la ventana de contexto, la probabilidad de encontrar una solución buena va disminuyendo. Cierro la parte y vuelvo a el tema principal, que era cómo gestionamos una ventana de contexto grande en un entorno agéntico, y doy otro pasito más para ya volver al origen de todo esto, que era el paper de New Research, en el que proponen una de las, ya digo, muchísimas soluciones que estoy viendo últimamente a este problema. La de New Research la he elegido por mencionar una, es decir, el problema me parece interesante. Hay muchas soluciones, ninguna ha conseguido ser la piedra filosofal del problema, pero por mencionar una, repito, la de News propone un wrapper, un envoltorio. Yo aquí he pensado, estos dicen wrapper porque, claro, como ya scaffolding está pillado, harness está pillado, workflow está pillado, framework está pillado, tienes que buscarte una nueva palabra. ¿Cuál han encontrado ellos? Wrapper. Un envoltorio que lo pones no en el post-training, no en la inferencia, sino al principio de todo, en el pre-training, de tal manera que ese wrapper hace que puedas entrenar al modelo con contextos más largos, que todos podríamos pensar una idea bastante evidente. No les vamos a dar un premio por eso. Es decir, si quieres que un modelo maneje bien contextos muy largos, hombre, pues entrénalo desde el principio con contextos muy largos. Ya, pero aquí volvemos al problema de siempre. Si le pones contextos muy largos en el entrenamiento, como los transformers escalan cuadráticamente con la ventana de contexto, eso lo que hace es que el entrenamiento se hace eterno y costosísimo. Bueno, pues justamente lo que aporta este wrapper de New Research es que permite manejar contextos más largos en el pre-training sin que escale cuadráticamente, porque el wrapper lo que hace justamente es comprimir las tres matrices del mecanismo de atención del transformer, la matriz de keys, la matriz de queries y la matriz de values. Entonces, ese wrapper lo que hace es, en el pre-training, comprimir continuamente esas matrices para que, aunque el modelo escale, el contexto escale, la atención, los recursos no escalen cuadráticamente. Eso permite, por lo tanto, hacer pre-training con contextos muy largos sin que se dispare el tiempo ni los costes y, lógicamente, el modelo que se entrena con contextos más largos es luego mejor, más eficiente, más exacto cuando tiene que trabajar en inferencia con contextos más largos porque ya lo he aprendido en el pre-training. Como añadido técnico, ese wrapper que le ponen en el pre-training se lo quitan al final del pre-training en una tirada corta porque, claro, el modelo tiene que aprender a trabajar sin wrapper porque en inferencia no va a tener el wrapper. Así que se lo quitas al final del pre-training para que aprenda a funcionar sin él, pero en ese momento del pre-training ya ha tenido tanto aprendizaje de contextos muy largos
que no pierdes aprendizaje en la tirada corta que haces para que aprenda a trabajar con las matrices completas en vez de con las matrices comprimidas. Así que, según los de NUS, pero en esto ya se sabe lo de que lo dice el que lo vende, pero según ellos consigues que el training sea más rápido, que el training se pueda hacer con contextos más largos y que después, en inferencia, los modelos tengan menos pérdidas en contextos largos que los modelos estándar. Como decía, una de las muchas soluciones, por ejemplo, me apunté otra y luego ya dejé de apuntar porque ya digo que cada semana hay un montón de estas, pero bueno, para ver otro planteamiento al mismo problema, un paper de un montón de investigadores chinos, que no voy a mencionar porque son nombres de estos muy raros, voy a mencionar los que me parece que puedo pronunciar razonablemente bien, que es la Universidad de Nanyang, la Universidad de Fudan y una startup, una empresa que se llama Mind Lab, y luego un montón de otros que me niego a intentar pronunciar porque puedo acabar en urgencias. En este paper, lo que ellos presentan como solución al problema de la gestión de contextos muy largos es una cosa que llaman Delta Mem. Delta, la letra griega, y Mem como una abreviatura de memoria, de memory. Aquí voy más rápido. Lo que hacen en este paper estos investigadores de China es crean también un mecanismo. Los chinos en esto no son tan comerciales como los occidentales, no se han sentido la obligación de buscar una palabra nueva que no sea ni hardness, ni scaffolding, ni wrapper, ni workflow, ni framework. Entonces ellos simplemente han dicho que han creado un mecanismo que lo que va haciendo es comprimir el contexto pasado en un estado de tamaño fijo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, de hecho es la base de los modelos de lenguaje recurrentes básicos, cuando todavía no había el mecanismo de atención de los transformers. Es también la base conceptual de los modelos de espacios de estado, de los SSMs, pero aquí la peculiaridad es que ese estado no se recupera completo cada vez que hay que generar un token nuevo, sino que el modelo va aprendiendo en el entrenamiento qué parte del estado es relevante para cada token nuevo que se genera. Y con esa parte del estado que se recupera, lo que se hace es se construye una matriz de rango bajo y esa matriz se añade, no me ha quedado claro en el paper si directamente se suma o se multiplica o se le pone un apéndice, se añade al mecanismo de atención original del modelo. De tal manera que cada vez que creas un token, cada vez que el modelo tiene que crear un token, tú lo que haces es recuperas el pasado relevante, ese pasado relevante lo conviertes a forma de matriz de rango bajo y esa matriz se la añades, se la superpones a la matriz congelada del modelo con el que estás trabajando. De tal manera que cuando vas a generar el token, lo que tienes es el modelo original con una pequeña variación que intenta que justamente el modelo le preste más atención al pasado que se considera relevante para el token que hay que generar. Con lo cual, pues como decía, una solución, en este caso la solución se enfoca en la fase de inferencia, en la fase final del uso del modelo, mientras que la de NU se fijaba o aplicaba la solución justamente en el extremo contrario, en el primer paso, en el pre-training de un modelo antes de que fije los pesos. Y termino con las pildoritas. Esta semana 3 pildoritas. La primera es que NVIDIA, que había presentado ya hace unos meses su nueva arquitectura a la que llamaban Vera Rubin, porque era la combinación de dos chips, los chips Vera, que son CPUs, y los chips Rubin, que son GPUs, y combinando un Vera con dos Rubin, creaban esa arquitectura mixta, la que llamaban Vera Rubin. Bueno, pues se han producido ya las primeras entregas físicas de los chips Vera, de las CPUs, y NVIDIA, leí creo que en alguna noticia que fue el vicepresidente de desarrollo de hardware o no sé qué de NVIDIA en persona a entregar las primeras unidades a Anthropic, a OpenAI, a SpaceX y a Oracle. Así que lo que hace unos meses era un desarrollo teórico, ya está empezando a implantarse en como mínimo estas 4 empresas. La segunda pildorita es una que ya sé que no dejo de tocarle las narices a las grandes consultoras, pero es que hay veces que me ponen el balón botando y no me queda más remedio que rematar. Esta semana Ernst Young, EY, en Canadá, pues publicó un informe, una especie de estas cosas que publican a veces las consultoras, sobre un análisis, en este caso sobre, desde un punto de vista de ciberseguridad, cómo proteger los programas de fidelización para que los clientes no intenten aprovecharse de ellos haciendo trampas o intentando sabotear, por decirlo así, el sistema. Bueno, pues a alguien se le ocurrió coger este informe de EY, y comprobar cada una de las citas que se mencionaban en el informe. Y resulta que la mayoría de las citas eran alucinaciones. Es decir,
el modelo lo había hecho, el informe lo había hecho un LLM. EY tuvo que retirar poco después el informe, pedir disculpas, supongo que despedir a algún becario que probablemente no tuviera que ver nada con el informe, pero a alguien hay que cortarle la cabeza y no se la vas a cortar al socio de ciberseguridad, que para eso es socio, tendría que despedirse él a sí mismo. No tendría mucho sentido, yo creo que nadie lo haría, yo desde luego no lo haría. Pero, como digo, esta es una de estas veces que me la han puesto votando. Me identifiqué mucho con una frase que leí en alguno de los sitios en los que se hacía un poco de cachondeo sobre esto, y decía un tipo, creo que era un tuit que leí, estoy leyéndolo del inglés, así que traduzco como pueda, dice, uno piensa que a estas alturas ya deberíamos haber pasado el punto en el que los profesionales que ganan mucho dinero no hubieran entendido que los LLMs no son bases de datos. Bueno, pues me identifico mucho con esta frase. Yo también pensaba que ya habíamos pasado ese punto, pero aquí está EY Canadá para demostrarnos que todavía no, todavía estamos ahí dándole vueltas al punto. Y la última pildorita de esta semana tiene que ver con uno de mis temas también favoritos, que es el humanismo, digamos, irracional. Bueno, aunque es lo que lo pienso decir, humanismo irracional es una redundancia. Pero bueno, en este caso es un ejemplo del humanismo, que siempre es irracional, campando por sus fueros. Resulta que un artista que responde al nombre de, atención, SHL0MS, que se puede leer como Slums, pero la O no es una O, es un cero. Esto ya demuestra que es un artista, porque una persona que ha dedicado tanto tiempo a pensar en su nombre, desde luego no tiene que ir a fichar a una fábrica. Pues resulta que puso en Twitter una imagen que él había generado por inteligencia artificial y que intentaba ser, digamos, él le pidió al modelo que le generara un cuadro como lo podría haber pintado Monet. Monet, para los que son muy de ciencias, era un pintor impresionista. Bueno, pues puso ese cuadro generado por inteligencia artificial intentando imitar a Monet, y él lo puso diciendo, yo creo que realmente la inteligencia artificial ya está en un momento en el que es indistinguible. Entonces, si alguien cree que esta imagen generada por inteligencia artificial es muy diferente de un cuadro real de Monet, me gustaría que me dijera exactamente por qué. Y empezó a llegarle una lluvia de críticas, rozando algunas el insulto, sobre cómo se atrevía a comparar a un frío bloque de silicio y cobre con la mente humana, la mente además de un humano tocado por la varita de los dioses, con el don de la pintura, y todo el mundo empezó a decir que, por supuesto, que cualquier patán podría identificar cuál era inteligencia artificial y cuál era de Monet, porque la de inteligencia artificial le faltaba emoción, le faltaba profundidad, los reflejos estaban mal construidos, la composición no tenía ningún tipo de orden, en fin, que pusieron a caer de un burro al pobre Slums. Y hete aquí que cuando Slums ya pudo quitarse el paraguas del chorreo que le estaba cayendo, lo que puso es que el cuadro era un cuadro real de Monet, un cuadro por lo visto poco conocido, que pintó alrededor de 1915 dentro de una colección que se llama en inglés Water Lilies, y confesó que todo esto había sido un experimento para ver si realmente la gente, cuando opina de, en este caso, una pintura, pero en general de una pieza artística, si valora la calidad artística de la pieza en sí o valora el hecho de que esté pintada para empezar, por un humano y después por un humano muy reconocido, como es el caso de Claude Monet. Así que es, una vez más, un ejemplo de cómo el humanismo irracional, donde los haya, limita el desarrollo de la especie humana paradójicamente. En esta misma línea he visto varios experimentos. Creo que de hecho aquí en el podcast comenté alguno de ellos. Recuerdo uno en concreto que era parecido a este que ha hecho el artista. Se cogía un grupo de personas y se les decía que tenían que elegir entre dos cuadros cuál era el que les gustaba más. No sé si eran dos cuadros, dos esculturas, dos piezas de música. Eran, digamos, producciones artísticas. Entonces se les ponían dos y tenían que elegir cuál les parecía mejor, más bonita, cuál les parecía que, por decirlo así, tenía más arte. La mayoría, cuando se les presentaban tal cual, la mayoría de la gente creía que era artísticamente mejor la que había hecho la inteligencia artificial y no la que había hecho un humano. Sin embargo, cuando repetías el experimento con otro grupo, les decías que tenían que elegir entre las dos piezas, pero de antemano les decías cuál era la que había hecho la inteligencia artificial y cuál era la que había hecho el humano, entonces la mayoría de la gente elegía la del humano. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que intentar progresar incluso a pesar del humanismo. Somos pocos, pero aguerridos.
Eso ha sido todo. Hasta cuando sea.